Hola mis amigos, hoy vamos a hablar del aspecto de la oposición, que es un aspecto bien interesante. Y luego vamos a ver las oposiciones más importantes, como por ejemplo las oposiciones de la Luna con planetas que son transpersonales que cuestan tanto, ¿no? Entonces, vimos en la conjunción que la conjunción básicamente es la división del círculo por 1 y todo número que se divide por la unidad vuelve al mismo número, por eso la conjunción es la suma de energías, planetas que están en el mismo signo y cuanto más próximo mejor. En la antigüedad es interesante, como decíamos, que simplemente estaban en conjunción cuando estaban todos los planetas en el mismo signo. No les importaba el orbe, que ahora para nosotros es tan importante. En la oposición el círculo se divide por 2 y como pueden verlo acá se divide en el plano superior y en el plano inferior. Y entonces va a ser interesante quién domina en esta oposición. Básicamente el número 2 introduce una polaridad, por eso todas las dualidades y las polaridades van a aparecer acá, como el yin-yang, bueno, malo, femenino, masculino, activo, pasivo, etcétera, etcétera. Y en este caso es interesante porque en la oposición las polaridades son complementarias, como la tierra que se complementa con el agua, como el fuego que se complementa con el aire, como el agua que se complementa con la tierra. Y entonces vamos a ver de qué manera las personas en la carta astral hacen la introducción de esa polaridad en su vida, porque ya saben que muchas veces, y sobre todo en el eje del encuentro, en el eje de las casas 1-7, lo que pasa es que tendemos a reflejarnos mucho en un polo, en este caso por carga planetaria, puede ser que la persona se identifique mucho con Tauro, y atraemos por situaciones o personas el polo opuesto. Entonces yo soy una persona súper relajada, gozo de la vida, de los 5 sentidos, de los placeres, carismática, simpática, amable, voy a mi ritmo en la vida, aprendo a respetar los ciclos, todo lo que implica Tauro me gusta tener como verbo, estoy basado en la objetividad y en la realidad. ¿Qué voy a traer por destino? Situaciones de conflicto, drama, pasiones, rencores, celos, apegos, mucho sentimentalismo, mucha culpa y mucha queja, mucho trauma en la vida y no me doy cuenta que es una parte de mi propia naturaleza. Entonces, eso que aparece como extraño a mí es lo que voy a tener que empezar a incorporar porque es esa parte de mi naturaleza, sobre todo inconsciente, que guardo, reprimo porque no me parece apropiada o porque, como siempre decimos, de pequeños nos dijeron que no es lo correcto. Entonces, si yo soy demasiado vulnerable, demasiado sensible, si el resto de la carta lo reconoce de esta manera, toda la energía de mi centro blando, de mi centro interior tan vulnerable, tan sensible, es lo que voy a resguardar, es lo que voy a proteger haciendo una caparazón externa, como pasa con todos estos moluscos como el escorpión, como el cangrejo y los peces que tienen las escamas y su interior es blando, fácil de herir y de lastimar. Y voy a traer esas situaciones y esas personas muy sensibles, muy afectadas por la vida, en el afuera. Pero es interesante también en una oposición entender que los opuestos se atraen, que los opuestos al final, como pasa cuando lo vemos en los armónicos, en el armónico del 2, que lo que son oposiciones en el 1, en el 2 van a ser conjunciones. Por eso decimos que al final los opuestos se atraen y la naturaleza opuesta de mi personalidad me complementa. Y esa es la luz que necesito ponerle. Y como decíamos, si la tierra se opone al agua, pueden convivir feliz y armónicamente. Es como si alguien estuviera en el verbo tener adquiriendo todo lo que necesita la familia y en la familia tengo a esa persona sensible, emocional, que cuida de los valores familiares para que cuando yo regrese al hogar tenga ese complemento que me hace falta y no me haga una persona súper materialista y en este sentido también avaro por miedo a perder.
Imagínense esta situación, este eje Tauro, Escorpio, que es el eje del tánatos y el eros, es el eje de la posesividad y la acumulación en el sentido traumático de la situación, ¿no? Yo tengo todo aquello que me hace feliz. Obviamente, si en mi familia hubo pérdidas, en mi familia hubo estafas, traiciones, engaños o abandonos, ¿qué voy a temer? Y ya cuando digo temer, me voy a Escorpio, polarizo la energía taurina y empiezo a acumular, empiezo a guardar, empiezo a volverme avaro. ¿Por qué? Porque tengo miedo a perder naturaleza escorpiana, todo aquello que tengo naturaleza taurina. Entonces, de esta manera estoy replicando situaciones que se producen en el ámbito de la familia seguramente, ¿no? Entonces, los signos opuestos se necesitan para poder funcionar de una manera óptima y es crucial que haya este compromiso y sobre todo en la moderación. Lo interesante siempre de la oposición es el punto focal, en este caso sería Plutón, el punto que está a 90 grados de ambos y que forma esa T cuadrada, porque ahí va a estar el aprendizaje, aprender a transformar, fíjense la energía plutoniana que rige la luna, en el signo de Acuario, que es soltar el desapego, la libertad, y que lo bonito en este caso es que además está en trígono a Urano, que es su dispositor, ¿no? Siempre la salida de una oposición la va a dar o bien un aspecto relajado, como por ejemplo lo puede dar Marte en este caso, o bien si está formando una T cuadrada, el punto focal de la T también es un gran maestro para aprender a intronizar esta dualidad que de otro modo no podría. Entonces, amigos, cuando una carta aparece muy salpicada de oposiciones, hay una tendencia en la personalidad de oscilar entre estos dos platillos de la balanza. Hay un comportamiento extremo en la persona, y ahí es donde necesita aprender la flexibilidad y la tolerancia para no depender de aquello que le falta en el extremo, en el polo que polariza. Que en este caso puede ser la empatía, puede ser la compenetración, puede ser la profundidad en el ámbito del compromiso y no solo vivir en lo superficial, en lo material y en el disfrute. Entonces, cuando integro las oposiciones, lo que hago es aumentar mi conciencia. En este caso, a través del lado objetivo y el lado subjetivo, a través del lado material y el lado más psíquico o espiritual de mi propia naturaleza. Entonces debemos usar las dos energías de una oposición para sentirnos esas personas completas y dejar de atraer de una manera negativa aquello que reprimo, niego o rechazo de la oposición. Espero que les haya gustado.